Muy buenos días, mi nombre es Eduardo González y en este video voy a responder las observaciones dadas en la entrega de la práctica 5 y 6 del corte número 3. Como primera observación se nos pide mostrar todas las simulaciones de la práctica número 5. Comencemos con la primera, la medición de la impedancia de entrada. Nosotros en nuestro circuito medimos la impedancia de entrada indirectamente, colocando un potenciómetro y una señal de entrada a través del potenciómetro que va a ir a la entrada no inversora. Muy bien, a partir de esto mediremos la señal en la entrada y la señal que va a ir en la entrada no inversora. Como estamos haciendo un divisor de tensión con el potenciómetro de 5 megas, vamos a decir que la impedancia en el amplificador va a ser igual al potenciómetro cuando el voltaje en la no inversora sea la mitad de la señal en la entrada. Muy bien. Entonces, en la práctica se obtuvo que este valor viene siendo el 27% de este potenciómetro. Si desconectamos el potenciómetro, podremos observar, midiéndolo con un ohmímetro, que es de 3,65 megaohmios. Seguimos con la siguiente simulación. La medición de las corrientes de vías. La corriente de vías son las corrientes que se hallan en las entradas del amplificador operacional cuando no hay señal en la entrada. En este caso vamos a medir la corriente de vías indirectamente, midiendo el voltaje en las resistencias que se hallan en las entradas y em, luego aplicaremos una ley de Ohm para hallar las corrientes de vías con esta resistencia. Aquí se nos plantea otra pregunta que viene siendo, ¿por qué el voltaje que estamos hallando en en las entradas es negativo? Bueno, este voltaje es negativo porque se dice que la corriente en las entradas va desde tierra hacia las entradas del amplificador operacional. Por esto, el voltaje medido respecto de tierra es negativo. Pasemos con la siguiente simulación, la medición del voltaje offset. Bueno, el voltaje offset en este caso se mide indirectamente midiendo el voltaje en la salida. Luego que midamos el voltaje en la salida, vamos a aplicar una fórmula que viene siendo que el voltaje offset es igual al voltaje en la salida sobre la ganancia en lazo cerrado. Todo esto se calculó y se hizo físicamente en la práctica, pero lo estamos simulando para poder mostrarlo como se pidió en las observaciones. Como siguiente punto se pidió conectar un potenciómetro en los pines 5 y 1 del amplificador operacional. Esto debería variar el voltaje en la salida llevándolo lo más próximo de cero, pero el simulador Proteus toma el amplificador como ideal y por lo tanto no varía el voltaje en la salida. Eh, en el caso práctico se hizo, como se hizo en la práctica número 5, este voltaje sí varía y llega a un valor cercano de cero, que en nuestro experimento fue de 14 milivoltios. Seguimos con la siguiente simulación. Medición de slew rate. Muy bien, para esta simulación se conectó el siguiente circuito que se muestra en pantalla y se aplicó una señal de 5 voltios pico pico y 10 kilohertz de frecuencia. Conectando un osciloscopio que en el canal A va a medir la entrada de la señal aplicada y va a medir la salida del amplificador, podemos notar lo siguiente, donde la señal de entrada viene representada por el canal A
como dijimos, en color amarillo y la señal de salida viene representada por el canal B en color azul. Podemos ver que el slew rate, que vendría siendo la rapidez de cambio de un nivel a otro, viene dada por lo siguiente. Si lo calculamos en una pendiente negativa, tendríamos que decir que el valor más bajo menos el valor más alto, sacando la cuenta, nos va a dar alrededor de 8 microsegundos, que esto viene siendo el slew rate para eh, este amplificador operacional a una frecuencia de 10 kHz. Se nos plantea otra pregunta en las observaciones, que es, ¿qué información importante ofrece el slew rate obtenido? Podemos decir que como el slew rate es la rapidez de cambio de un nivel a otro, para la frecuencia de 10 kHz, nuestro amplificador operacional responde a 8 microsegundos. Si que esto vendría siendo el valor más importante de esto, porque si nosotros utilizáramos otra frecuencia, nos daría otro valor, no vendría siendo el mismo. Sigamos con la siguiente simulación, que vendría siendo la medición de rechazo en modo común. Em, Al principio se coloca el amplificador en lazo abierto y se aplican dos señales iguales. En teoría, estas señales deberían ser las mismas. En teoría, la señal de salida debería ser cero. Pero como estamos hablando de un amplificador operacional que va a ser real, la señal de salida siempre va a ser de unos milivoltios. Para calcular el CMRR, primero se halla la ganancia cuando las dos entradas son iguales y luego se colocan una señal distinta de la otra y se halla su ganancia. El, el CMRR viene dado por que es igual a la ganancia cuando ambas son distintas sobre la ganancia cuando ambas son iguales. Aquí se plantea otra observación que viene siendo cómo influye el efecto de saturación en el CMRR cuando ambas son distintas. Porque si no podemos ver y colocamos una señal distinta de otra, el amplificador se satura. El amplificador se satura. Bueno, si el amplificador no se saturara y va a dar un valor de salida muy alto, porque como estamos hablando de una ganancia en lazo abierto, el valor de salida va a ser un valor muy alto. Por lo tanto, el CMRR va a ser un valor también muy alto. Y esto significa que si las señales son iguales, la salida del amplificador operacional va a ser un valor alto y esto es un punto negativo para los amplificadores. El CMRR tiene que ser bajo porque esa señal en la salida va a ser como un ruido. Luego se nos pregunta en los comentarios que en la práctica número 6, en el sumador inversor, si la señal de salida está midiéndose en AC. Como se puede ver en el osciloscopio, la señal de salida viene siendo el canal B representada en color azul y está midiéndose en DC, como se puede observar en la imagen. Aquí, la parte de DC. Además, se dijo en el análisis que estábamos midiendo un voltaje DC. Porque si estamos midiendo DC, la señal está más abajo que la amarilla. Bueno, esto se debe porque como estamos en el sumador inversor, estamos aplicando un voltaje DC en la entrada no inversora, esto hace que en la salida hay un voltaje offset que va a ser el voltaje en la entrada multiplicado por el factor de ganancia y por lo tanto ese valor dado es de 10 voltios, como se puede mostrar en la gráfica.
Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.